Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Saludamos al abogado Leonel Fuentes, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. Está con nosotros, abogado. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días con todos. Gracias, licenciado, por la invitación. Bienvenido. Quisiéramos conocer el criterio jurídico de esta situación del juicio político que se plantea a 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué es lo que realmente ocurre? No termino de entender cómo a 4 sí y a 3 no. Para ponerlo en el argot popular, ¿no? Bueno, hay que partir de que el Pleno de la Asamblea tiene unas competencias muy amplias, ¿no? Y esto hace que al no existir justamente un informe, que fue el informe de mayoría que no fue presentado al Pleno, se tomó un informe de minoría de un grupo de asambleístas que tenían justamente esa ponencia, que la ponencia era contra 4. Y como esa fue la que se sometió a la decisión del Pleno, el Pleno lo que hizo, bueno, votó sobre lo que le presentaron. El tema cae en que el artículo 147 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa permite justamente al Pleno poder tomar esa decisión a falta de informe. Sin embargo, eso es una interpretación bien, digamos, bien ligera, que ha permitido justamente que se dé esto. Hoy que se reúne la Asamblea veremos cuál finalmente de los informes va a ser el que va a ser tratado para ser interpelados los consejeros. O sea, ¿la Comisión de Fiscalización elaboró un informe o no? Sí, 2 informes. Normalmente en las comisiones hay varios informes. Pero generalmente hay el informe de mayoría y el de minoría. El de mayoría no fue presentado a tiempo al Pleno, entonces es como que no exista, no pasó. Y inmediatamente lo que se sometió fue el siguiente informe, ¿no? Conforme a este artículo que les digo, ¿no? Que fue el de minoría, y el de minoría hablaba justamente de 4. La ponencia que presenta la asambleísta para el Pleno es de 4. Y sobre eso vota el Pleno, sobre lo que se presenta, ¿no? No se puede modificar esa moción porque la moción ya está previamente establecida justamente para ser tratada. Ahora es un poco, digamos, paradigmático el tema porque la ciudadanía y en general el mismo Parlamento siempre habló de que era todo el Consejo de Participación Ciudadana. Que de hecho sí empezó todo este proceso, ¿no? Claro, hubo varios, por eso digo, hubo varias propuestas, varias ponencias para interpelarlos, para censurarlos, para destituirlos, y la Asamblea un poco como que la Comisión lo que trató justamente es de acumular varios procesos, pero finalmente la realidad procesal es que hoy tendremos a los 4 consejeros defendiéndose ante un Parlamento que sin duda alguna, creo yo que en demasía va a aprobar su censura. Ahora, ¿argumento jurídico existe entonces? Bueno, el argumento jurídico por el cual se plantea este juicio es justamente que este Consejo, justamente los 4, incluyeron en el orden del día un punto que no se encontraba, que era la modificación al reglamento para designar el Contralor General del Estado, ¿no? Es decir, habiendo ya un reglamento, se modificó ese reglamento y eso no está en el orden del día y evidentemente se produjo, digamos, una violación al debido proceso administrativo. Y a partir de eso, no sé si sea poco o sea mucho, pero a partir de eso se generan todas estas intenciones de juicio político. Pero de hecho ocurrió esa situación de alterar un poco el tema del orden del día. Sí, no, y está verificado en el proceso, está verificado por la Comisión de Fiscalización, es algo que ya se ha reconocido. Tal vez no considero en lo personal que sea mérito suficiente para llevar a la interpelación a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que son el órgano de una función del Estado, ¿no? Tan importante. Importante porque es la que nombra a las autoridades de control, ¿no? Sí, pero no crea que solo por eso. Lo que pasa es que la idea que tenemos es que solo hace eso. En el 200 y pico de la Constitución, que está justamente las funciones, ¿no? Las funciones en el 208, habla como más de 10 funciones, ¿no? Y ninguna de esas las hace. La única que hace y más o menos que haya querido hacer es justamente la designación. Es decir, es una función del Estado que tiene esa alta categoría conforme a la Constitución del 2008 y que tenía obviamente un espíritu interesante cuando se presentó para que la ciudadanía la conciba de esa manera. No hace ninguna de esas funciones y evidentemente el Consejo de Participación Ciudadana tampoco no se encuentra empoderado de muchos de los deberes que tiene que cumplir, y creo yo que la ciudadanía tampoco se siente muy representada por este poder
que sin duda alguna tiende a desaparecer, ¿no? Si usted, licenciado, que conoce un poco de derecho, conoce también de estos temas, sabe que se han presentado ya se han aprobado las preguntas a la consulta popular. Ajá. Y que en febrero vamos a designar, se va a elegir a los nuevos representantes, a los nuevos consejeros, pero ahí también va a haber una consulta, y en la consulta popular una de las preguntas, no me recuerdo si la 10 o la 11, justamente habla de quitarle al Consejo de Participación Ciudadana la única cosa que hace y que no la hace bien, por último, porque la hace a medio detalle, que es justamente la designación. Entonces, ¿qué sentido tiene que no sea político esto, de que ya ahorita que estamos en noviembre, ya estamos a un día del Mundial, ¿qué pasa si la población que ya estamos decide... a Navidad, que ya en febrero va a haber nuevas elecciones, hay 40 y pico de candidatos, que ya se posicionan las nuevas y que ya están los presupuestos terminados, que ya las cosas están echadas? Entonces, y que de remate la consulta popular va a tratar justamente de cómo se tienen que designar ahora los nuevos consejeros y además de eso quitarle esa función, que ya es una de las preguntas que ha sido aprobada por el control de constitucionalidad por la Corte. Entonces, finalmente no creo que haya mayor interés que no sea el político. Ahora, hay quienes sostienen, por ejemplo, el asambleísta Ricardo Vanegas, señalar que sin el informe no se puede tomar una decisión de forma legal. Pero es el informe de minoría el que prevalece en la Asamblea, ¿verdad? Y lo otro, este juicio político más es para tomarse, según dice políticamente, este tema de tener el control del Consejo de Participación Ciudadana. Le digo esto porque hoy en día... los ecuatorianos hemos vivido, a ver, ¿quién elige a las autoridades de control? Antes se cuestionaba por parte de la Asamblea, hoy se está cuestionando que la mayoría, o los intereses de la mayoría en el Consejo de Participación tienen su razón de ser, y todo es una pelea de índole político y los ecuatorianos, bien, gracias. Bueno, insisto, ¿no? Ecuador es uno de los pocos países en el mundo que tiene este mecanismo. La idea original justamente fue una idea de un ente de máxima representación de la ciudadanía, donde estén los mejores hombres, las mejores mujeres, que justamente tengan el mayor nivel de ética, de responsabilidad social, que generen y que tengan una trayectoria probada, digamos, de participación ciudadana, ¿no? De generar la meritocracia espacios como tal, ¿no? Pero en la práctica, ¿qué podemos tener? Tuvimos primero, bueno, en el 2019, el cura Tuárez, ya ustedes conocen cómo terminó. Así es. Después tuvimos, me acuerdo, el siguiente, que era un karateca que también tenía un carnet de discapacidad. Después tuvo la doctora Almeida, ahora está el doctor Ulloa. Es decir, en tan poco tiempo hemos tenido 4 presidentes. Esto ha estado realmente... Es el manoseo político, abogado, definitivamente. O sea, a los ecuatorianos hay que decirle las cosas como son. Sí, y por eso digo que es interesante el tema de la consulta, ¿no? El tema de devolverle finalmente la competencia de la designación de las autoridades de control a la Asamblea, como lo hacen en la mayor parte del mundo, como en todos los países prácticamente de los estados modernos se hace. Yo creo que sería un poco más, como trata de decir usted, un poco más sincero con el pueblo, porque finalmente le entregamos toda esa potestad, ¿no? Con ciertas, digamos, prerrogativas jurídicas, pero le entregamos esa potestad al Parlamento, que finalmente el Parlamento sí está configurado, nos guste o no, de diversidades de criterios, de pensamientos, de partidos políticos, y que, bueno, tiene una legitimidad mucho mayor, aunque hoy por hoy, creo yo, y es mi criterio, digamos, del análisis que se ha hecho, ni la función ejecutiva, ni la función legislativa, ni la función de transparencia. Es decir, existe una crisis tremenda en el Estado, que nadie se siente representado por nada, y definitivamente tampoco no sería la solución, pero es parte de la historia del Ecuador también, ¿no? ¿Está en riesgo la elección del Contralor General? Bueno, claro, ya ahorita sí, porque aparentemente era un concurso que estaba en camino, que ese es otro de los problemas, que de paso, bien usted lo toca, ¿no? ¿Quiénes serán los que van a... ¿Quiénes serán los nuevos consejeros suplentes? De todo el proceso, o sea, ¿cómo quedamos? Porque si hoy día doy por hecho, ¿no? Tal vez me equivoque, bueno, pero se necesitan por hecho 60, de que 70 votos para va a haber más de los 80 y pico de votos que hubo, de los 84 creo que va a haber mucho más, 90. Hoy, y entre hoy y mañana, creo que definitivamente tendremos la censura y la destitución de los consejeros, tendrán que llamarse a los suplentes, habrá que ver si los suplentes quieren aceptar también la designación. No, porque también un suplente que viene ya en Navidad a querer posicionarse para que en febrero nombren a otros. Y claro, ¿qué pasa si en la consulta gana la pregunta de que
esas funciones del Consejo pasa a la Asamblea. De nada sirve, ¿no? De nada sirve, pero igual vamos a elegir en febrero también por supuesto, de consejeros al Consejo de Participación. Pero hay que ver quiénes van a ser los que van a renovar este Consejo hasta que se designen los nuevos en las elecciones de febrero. Y hay que ver si aceptan. Y entonces en ese interín, lo más seguro es que no tengamos contralor, no tengamos las principales autoridades de control, sigamos en un país que de una u otra manera no tiene ni siquiera la capacidad de internamente resolver sus problemas porque esta función del Estado no puede garantizar el mínimo estándar de seguridad jurídica, teniendo autoridades de control que todas están en su mayoría acéfalas. Así es. Abogado, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Gracias. Gracias. El abogado Leonel Fuentes, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Estatal de Guayaquil. Ya volvemos, son las 7 de la mañana con 15 minutos. Ya volvemos.